Amigos, tengan ustedes un buen día. Gracias por dispensarnos su atención. Desde la Escritura habla que se produce aquí en la bellísima ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Queremos agradecerles por dispensarnos su atención, por estar con nosotros. Cuando hacemos los programas siempre pensamos en ustedes, oramos porque sea de bendición el programa. Estamos aquí con mi compañero de milicia, guerrero del Señor, Mauricio Mogro, a quien le voy a dejar el micrófono para que les dé su saludo. Muy buenas, Edwin, y muy buenas a todos los que nos escuchan, bendiciones para todos ellos. Y bueno, una vez más aquí, con ganas de empezar a hablar de un tema muy interesante, muy apasionado para todos nosotros los cristianos, Edwin. Sí, dices eso con verdad. Los cristianos, la Iglesia de Jesucristo, el día de hoy ha sido ganada por el Evangelio. Pablo de Tarso es bastante claro cuando dice que vamos a llamar a los perdidos a través de la locura de la predicación, que le plació al Señor salvar a través de la locura de la predicación, pero no cualquier predicación, mi querido Mauricio, no opiniones, no filosofías, no un plan de mejoramiento personal, sino el sacrosanto, poderoso, el invicto Evangelio, el inmarcesible Evangelio de Jesucristo. Y el día de hoy te invito, mi querido Mauricio, e invito también a los oyentes a que podamos sumergirnos un poco en las aguas del Evangelio, en esa apasionante causa que durante miles de años o durante 2000 años muchos hombres y mujeres han dado su vida por el Evangelio. Muchos países han entrado en confrontación por el Evangelio. Y hay mucha agua que ha corrido debajo de los puentes después de que este Evangelio sea proclamado por primera vez ahí en la Jerusalén del siglo I. Pero mi querido Mauricio, ¿qué es el Evangelio? Excelente pregunta, mi amado Edwin. Bueno, mira, el Evangelio es algo que principalmente a mí me apasiona y me ha apasionado todos los días de mi vida desde el momento en que yo he servido al Señor. Entonces matizo, desde el momento en que he servido al Señor y conocí su Evangelio y entendí su Evangelio en mi vida, es algo que me ha apasionado muchísimo. ¿Qué es el Evangelio? Hay tres maneras de poder verlo. Yo creo que la primera, para empezar, podremos ver lo que es la síntesis, el resumen bíblico de lo que es el Evangelio, y para ello voy a leer y me voy a ceñir a lo que el apóstol Pablo dice en las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 15, él nos dice lo siguiente: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Aquí Pablo está sintetizando lo que es el mensaje del Evangelio de una manera muy sencilla y resumida, dándonos a entender que se trata de la vida de Cristo, que estuvo entre nosotros, el Hijo de Dios, que murió por nosotros, que murió por los pecadores, por nuestros pecados, y que eso fue conforme a las Escrituras, que estaba dicho y enseñado así. Y que luego de haber sido sepultado resucitó, y que luego de resucitar hubieron testigos oculares. Y a partir de ahí todos estos testigos y discípulos de Cristo divulgaron, proclamaron y hablaron y enseñaron este Evangelio. Esta sería una forma sencilla y muy resumida del Evangelio. Ahora hay una idea filosófica del Evangelio, y el Evangelio vendría a ser filosóficamente la devolución en la mente del hombre de quién es el hombre y de quién es Dios.
Es decir, volver a poner en su sitio al hombre y a Dios. ¿Dónde está cada uno? Hay una frase bien conocida o muy famosa y profunda que es la siguiente, que dice: para conocer y saber quién es el hombre, primero debo saber quién es Dios. Yo no puedo saber quién soy o quiénes somos nosotros, el hombre, sin saber quién es el creador, originador, el que dio propósito o hizo los componentes del ser humano, ¿no? Perdón, Mauricio, que te haga aquí un paréntesis. Entonces, cuando tú me dices de que primero hay que conocer a Dios para conocer al hombre, la idea aristotélica, griega, de conócete a ti mismo, entonces como que queda sin piso, ¿verdad? Totalmente. Y probablemente por esta apreciación es que cuando Pablo está en Atenas, ahí en el Areópago, y da un discurso bastante fervoroso y anuncia el Evangelio a los filósofos y les empieza a hablar de la resurrección, mejor lo mandan a la casa y le dicen, mira, sabes que ya te escucharemos en otro día. Porque comparado con la filosofía griega, que tenía una concepción bastante sesuda de lo que es el hombre, el cosmos, esta idea tan sencilla de un carpintero que vino, murió y resucitó, es, es como tosca, es demasiado como primitiva, ¿no? Entonces, y ahora la pregunta es, ¿cómo es posible, ¿no? Que este mensaje tan sencillo, porque se trata de creer en que Dios envió a su Hijo, murió en la cruz, resucitó y que ya todo Él lo hizo. ¿Cómo es posible que este mensaje tan sencillo llamado el Evangelio sea tan trascendente? Haya trascendido los siglos y haya llegado hasta nosotros y haya tantas personas que han sido tocados por este mensaje. ¿Cómo la sencillez del mensaje, o a pesar de la sencillez del mensaje, ha habido tanta trascendencia? Bueno, yo creo que eso ha sido simplemente porque detrás del mensaje del Evangelio, el único factor determinante que trabaja y actúa ahí es el Espíritu Santo. Es el poder mismo que Dios le ha dado a ese Evangelio y al Espíritu Santo que obra allí, lo cual hace que sea trascendente, lo cual hace que sea imparable, como has dicho antes cuando lo has presentado bien dicho. Y por supuesto es el Espíritu Santo quien obra detrás del mensaje, lo que lo hace trascendente y que lo llena a todo el mundo, porque en todo el mundo ha sido predicado este Evangelio. No a cada persona individualmente, pero sí todo el mundo ha conocido y ha escuchado del mensaje de Cristo, ¿no? Del Hijo de Dios en una cruz y que vino y murió por nuestros pecados. Y ese mensaje tiene poder intrínseco por medio del Espíritu Santo. Eso yo creo que es el factor decisivo. Bien, ahora retomemos la idea que me estabas expresando. Para conocer al hombre, primero hay que conocer a Dios. Exactamente. Claro, porque el Evangelio es como un mensaje que te devuelve a tu sitio. Y al devolverte a tu sitio te dice quién eres y cómo estás y cómo estabas y a dónde tienes que regresar. Entonces te devuelve al origen, ¿no? Entonces te da el mensaje claro de quién eres tú. Y una vez tú sabes quién eres, o bueno, después de saber lo que es lo que hace el Evangelio, en realidad antes de eso nos devuelve a saber quién es Dios, ¿no? Entonces la pregunta de dónde viene el hombre, para qué está el hombre y quién es el hombre, se contesta sabiendo quién es Dios, ¿no? Y qué es lo que hizo Dios. Entonces el Evangelio nos habla de lo que he dicho, pero en primer lugar, si podemos poner un orden, nos habla de Dios primero, ¿no? Nos dice quién es Dios, el propósito con el que Dios creó, por qué nos creó y cuándo nos creó también, nos lo dice. Y entonces ya, luego nos habla, como ya dije, del hombre, ¿no? Así que nos devuelve a Dios a su lugar y al hombre al nuestro. Y así no hay usurpación de lugar o de sitio, que fue uno de los pecados en el jardín del Edén, como bien sabes y todos saben. El hombre quiso ser igual y semejante a Dios, quiso usurpar el nombre y el honor y el poder de Dios, ¿no? Así que el Evangelio nos devuelve a nuestro sitio, Edwin. Ya, entonces, y es por eso que de repente es
bastante rechazado también el Evangelio, porque muchas veces cuando hay alguien que se quiere propasar la autoridad, dice, no, a este lo voy a poner en su sitio. Y mediante el Evangelio, el Señor nos pone en nuestro sitio y eso no nos gusta. Así es. Entonces, Mauricio, cuando el Evangelio dices que primero que nada es una idea de Dios, una idea clara, una idea firme de Dios y que trasciende el sentimiento humano, que trasciende lo que yo pienso. Entonces te pregunto, ¿y esta práctica tan extendida en la iglesia del día de hoy de que el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida y acéptalo? Entonces, ¿qué evangelio estamos hablando? Porque este es un evangelio que básicamente está centrado en convencer a la persona que acepte a Dios como se acepta comprar un producto, por ejemplo. ¿Tú ves que aquí en este tipo de evangelio se está diluyendo el evangelio? ¿O en este tipo de práctica evangelística, entre comillas, yo creo que empezaríamos por definir si eso es predicar el evangelio? Claro, la respuesta es no. No es predicar el evangelio, y al anterior que has hecho, sí se diluye el evangelio. Claro, debemos ahora mismo puntualizar un poco ya los componentes del evangelio. Hemos dicho un poco lo que era la síntesis y la idea filosófica del evangelio, pero no hemos podido hablar todavía de lo que es el evangelio. Entonces, antes de empezar a hablar de lo mal que se pudiera estar haciendo o no en la iglesia, deberíamos tener bien claro lo que es el evangelio, ya como componente bíblico, ¿no? Y como qué es lo que construyó ese evangelio, ¿no? El evangelio es la vida de Jesucristo. Y el evangelio es Dios a través de la vida de Jesucristo. Jesucristo, como bien sabemos, es el Hijo de Dios, pero no solo es el Hijo de Dios como título, sino que es el verbo, el logos de Dios, la palabra encarnada del Señor. Es Dios mismo encarnado y revelado como el Hijo eterno de Dios. Ahora, Dios es el evangelio expresado en Jesucristo y en la vida de Jesucristo. Luego, en esa vida nosotros tenemos el cumplimiento de la ley que era necesaria para que toda persona sea salva. Ley, no hablamos de leyes del gobierno, porque si alguno me está escuchando y no tiene una idea básica, estamos hablando de la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, después de salir del cautiverio de Egipto, ¿no? Esa ley es la que Dios exige a todo hombre, que debe ser perfecto y cumplidor para poder ser salvo. Se exige ser perfecto. Cristo viene y vive esa ley a la perfección. Por lo tanto, tenemos la vida de Cristo como parte del evangelio. Luego tenemos el problema del hombre, que son nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, nuestros pecados estamos muertos, como ya hemos hablado anterior vez, estamos esclavizados, y alguien debe de pagar por nuestra transgresión. Alguien debe morir por nosotros, alguien debe quedar en esclavitud por nosotros, alguien debe ser sentenciado por nosotros, y eso es lo que ocurre en la cruz de Cristo. Cuando Cristo, después de vivir una vida santa, perfecta y sin ningún pecado, llega a la cruz y muere, está muriendo por los pecadores. Pecadores que luego habrían de creer en Él y depositar su fe y su confianza solamente en Él. Y yo creo que ya finalizando la idea conjunta de este evangelio, una vez Cristo muere y redime de la culpa del pecado de cada individuo que va a creer en Él, Él resucita. Él no se queda en la tumba. Él resucita, y la resurrección de Cristo es una garantía y es la proclamación del Padre hacia todos los demás y al Hijo mismo, de que el pago de la deuda y la misión que se le había dado al Hijo ha sido consumada, ha sido terminada satisfactoriamente, y que el Padre ha quedado satisfecho con lo que Cristo hizo, con lo que su Hijo hizo, ¿no? Lo que es la obra, lo que es el plan de redimir al ser humano. Así que el mensaje del evangelio es Dios mismo plasmado en Cristo, viviendo una vida sin pecado en Cristo, muriendo por los pecadores y resucitando por ellos para que ellos también resuciten en el día final. Y todo esto, como dice el autor de Efesios, para la única y sola gloria
de Dios Padre. Entonces, Mauricio, ¿tú crees que el Evangelio responde a la gran pregunta que el hombre se ha hecho desde que empezó a pensar y desde que empezó a tener una idea de Dios? ¿Cómo llego a Dios? Se dice que la teología tiene tres componentes básicos: quién es Dios, quién es el hombre y cómo el hombre llega hacia Dios, ¿no? Entonces, cuando estás hablando tú de la obra de la cruz, del sacrificio de Cristo, como que ya estás avisorando de que el Evangelio dice, bueno, amigos, jóvenes habitantes de la tierra, el camino para llegar a Dios es Cristo. Así es. ¿Eso es el Evangelio? Ese es el Evangelio, Edwin. Ese es el Evangelio. El Evangelio entonces es la cruz de Cristo, es la vida perfecta de Cristo puesta ahí por nuestros pecados. Que es una vida que muestra, como Cristo mismo se lo dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que muestra y enseña en él quién es el Padre. ¿Te acuerdas aquella famosa frase de Tomás? Muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Cristo? Tanto tiempo he estado con vosotros, Tomás, y no me conoces todavía. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿por qué el Evangelio se convierte en buena noticia? ¿Buena noticia de qué? ¿Buena noticia por qué? Bueno, buena noticia en dos sentidos. Buenas noticias porque por fin hay un camino para ir a Dios, al Padre. Y buena noticia porque dicho camino es gratuito. Entonces, porque hay un camino ahora al Padre, de regreso al Padre, y porque ese camino es gratuito. Es un regalo maravilloso de Dios para cada uno de aquellos que, bueno, pues que lo tomen, ¿no? Que lo hagan suyo, que se hagan partícipe de ese evangelio por medio de la fe y por medio del arrepentimiento de sus pecados. Ahora, antes de la cruz, la ira de Dios estaba sobre el hombre. Así es. Y eso causaba terror a los que entendían que debían ir a Dios. Entonces, ¿qué significó la cruz con respecto a la ira de Dios? La cruz significó que gracias a la justicia de Jesús vivida y gracias al pago de los pecados pagados, valga la redundancia, en Cristo, el pecador que quiera acercarse al Padre, al Rey de Reyes, ya no tiene por qué temer la ira que en caso contrario de no haber una remisión de su culpa y no haber una vestimenta justa como moral, hablando en su vida, en caso de no haberla, hubiese tenido que tener mucho temor, porque al acercarse a un Dios tan santo, tan justo, tan recto, con toda probabilidad iba a morir aquel que se acercaba a Dios. Ahora no. Ahí está. ¿Qué supone? Supone un camino, una brecha para poder acercarse a Dios con confianza, sabiendo que ese Dios, ese Padre, por medio de lo que Jesús hizo por él, por el pecador, ya no le va a dar su juicio de ira o su justicia por sus propios pecados, sino que todo juicio y toda ira la recibió el Hijo por él. Bien. Y que ahora él simplemente va a recibir todo beneficio que el Hijo de Dios adquirió y compró con su vida, con su muerte y con su resurrección para él. Bien, ahora, ¿cómo yo sé? Yo soy un pecador contumaz, convicto, sé que he pecado. Ahora, ¿cómo yo sé que mis pecados son perdonados? ¿Cómo yo sé que esa justicia me es imputada? ¿Cómo yo sé que estoy vestido con la vestidura de Cristo y que ahora Dios, el justo juez, ya no me mira como pecador, sino como justificado? Bueno, eso nosotros lo llegamos a saber por medio de la fe. Ahora, ¿cómo lo adquirimos? También lo adquirimos por medio de la fe. Ambas cosas son por medio de la fe. Yo, a través de la fe en la obra de Jesús, de que Él vivió, murió y resucitó, y yo me adhiero con todo mi corazón a esa realidad objetiva, histórica. Cristo dice, el Padre dice que todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tiene vida eterna.
Ujú. Que aquel que estuviese muerto no estará muerto para siempre, sino que resucitará, porque Él es la resurrección y la vida. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros resucitaremos. Y nosotros tenemos vida cuando estamos en Él. Ahora, eso se adquiere por fe, creyendo esas palabras, Ujú. manteniéndonos en esa palabra. Ujú. Una vez tú adquieres eso por fe, obviamente otorgado por gracia, ¿no? Luego, a través de esa fe, nosotros nos mantenemos creyendo esto por medio de la fe. Pero la medio de la fe en que en una idea abstracta o simplemente en que, bueno, yo creo que soy hijo de Dios y punto. No, no de esa manera, sino que yo me mantengo por medio de la fe en la palabra de Dios, que me sigue diciendo a mí, me sigue apuntando, me sigue proclamando y me sigue gritando al corazón: tú eres hijo de Dios porque tú crees en Cristo, porque tú sirves a Cristo, porque tú sigues a Cristo. Mira, uno de los propósitos más maravillosos que tiene el Evangelio de Juan, maravilloso, Edwin, es, primero, que tiene un propósito apologético, un propósito evangélico, pero sobre todo tiene un propósito para creer y seguir creyendo, dice el autor del Evangelio. Esto se ha escrito para que vosotros creáis y continuéis creyendo que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, ¿yo cómo me mantengo creyendo y cómo me mantengo firme en la idea de que yo soy hijo de Dios? Leyendo la palabra de Dios y aprendiendo más de Cristo, escuchando más lo que Él categóricamente dice de mí, que soy un creyente en Él. Lo que Él habla de mí, Él dice que yo soy ahora una de sus ovejas, Él dice que ahora nada me separará de Él, Él dice que yo estoy en las manos del Padre y que nadie me quitará de las manos del Padre, Él dice que sus ovejas oyen su voz y que siempre iremos hacia Él, que Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros, que Él mandó un paracleto para que esté con nosotros para siempre, que es el Espíritu Santo. Entonces, Cristo nos asegura por medio de la fe, a través de su palabra, que nosotros somos hijos de Dios. Y el testimonio del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, evidentemente. Mi querido Mauricio, ahora, entender el Evangelio intelectualmente, para los griegos era bastante complicado, como lo puede ser para una persona intelectual de este tiempo, ¿no? El Evangelio se acepta con los ojos de la fe y del corazón. Más o menos en 1860, en el Perú, el presidente Ramón Castilla decreta la libertad de los esclavos. Pero antes había una colonia de esclavos que había sido fundada por más o menos unos 500 o 600 personas de esclavos negros que estaban fugados. Entonces, cuando se da a conocer la ley de esclavitud, estas personas no creían que se había proclamado la libertad. Y a partir de ahí sale un cántico del folclore negro peruano que dice: está clarito, compay, que nos quieren engañar. Dicen que Ramón Castilla no ha firmado la libertad. Entonces, al hombre natural le es complicado entender que ya es libre por fin. Ahora, hay una fe personal, hay una fe natural que uno tiene como ser humano, fe en lo que no ve. Por ejemplo, nosotros muchos no hemos estado en la ciudad de Nueva York, pero creemos que existe Nueva York porque nos han dicho, ¿verdad? Esa es una fe natural. Pregunta: esta fe natural, los negros lo que querían ver es el documento firmado, ¿no? De que Ramón Castilla ha dicho que ya son libres. Y mientras no lo veían, no creían. Entonces, esta fe del ver para creer se aplica ahora en este tema del Evangelio, de creer que realmente soy libre. No y sí. No, porque evidentemente el Evangelio tiene un componente intrínseco, como hemos dicho antes, en el que opera el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que yo no veo. Un Espíritu Santo que yo, antes de que Él me dé convicción de pecado y de la justicia de Dios en Cristo para mi salvación, yo no lo he visto.
De hecho, en mi posición de pecador antes de ser creyente, pudiera hasta pensar que ni existe, quizás. Ujú. Entonces, es el Espíritu Santo quien hace esa obra primaria en nosotros para creer el Evangelio, Ujú. sin mucha necesidad de una evidencia objetiva, ¿no? Ujú. Sin embargo, posteriormente nuestra fe se fortalece, se afianza y crece, se vigoriza por medio de mucha evidencia objetiva, por evidencia tangible. Entonces, nosotros como creyentes y la iglesia evangélica creyente protestante no divaga ni está cimentada en hechos ficticios, no está construida bajo una historia ficticia como Caperucita Roja, por ejemplo, ¿no? Mm. O sea, hay una diferencia entre hablar de Caperucita Roja y de Jesucristo. De ambos hay escrito, ¿verdad? Hay un Mm. escrito, hay un libro, hay algo escrito. Sin embargo, Caperucita Roja es ciencia ficción. Mm. Nadie ha visto a Caperucita Roja. Todos sabemos que la Caperucita Roja no existe. ¿Por qué? Porque nunca se la ha visto, nunca habló, nadie la vio, nadie ha dado testimonio de su existencia. Simplemente es ficticia. Mm. Sin embargo, los evangelios son de carácter histórico, literario. Eso está demostrado por personas creyentes y demostrado por personas seculares, no creyentes. Mm. El libro de los Hechos es uno de los libros considerado por los historiadores seculares como uno de los mejores libros históricos de toda la historia de la humanidad. Exacto. Completa. Sí. Esto lo dicen historiadores seculares. Ujú. Entonces, nosotros depositamos nuestro crecimiento en fe en cimientos firmes, que son testigos oculares. Por eso leímos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que luego Cristo, de haber sido resucitado, se presentó a los apóstoles. Luego se presentó a muchos más hermanos, a más de 500 hermanos, discípulos. Entonces, tenemos mucha evidencia y mucha escritura cercana a la fecha, ¿no? Que nos atestigua de la veracidad, de la existencia, de la vida del Jesús histórico. Un Jesús histórico que luego concuerda totalmente con el Jesús de los evangelios. Exacto. Y mira, y la prueba más contundente de la existencia de Jesús es que estos apóstoles, sus testigos oculares, se dejaron matar sin negar su existencia, ¿no? Porque los Roma lo que le decía es niega a Cristo, pero yo cómo voy a negar lo que he visto y oído. No, eso no puede ser. O sea, difícilmente alguien se deja matar por una mentira, ¿no? Exacto. En cambio, la realidad de Jesucristo es irrefutable. Es el testimonio de los mártires, ¿no? La sangre habla. Sí. Ahora, mi querido Mauricio, definitivamente el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio real, es un Evangelio tangible, innegable. Está ahí la prueba histórica, están los relatos. La Biblia, que contiene el testimonio del Evangelio, ha sido revisada una y otra vez, ha querido ser refutada, ha sido analizada. Hoy hay cientos de miles de libros que quieren refutar el Evangelio, y hay investigaciones serias en donde la evidencia arqueológica, en donde la evidencia histórica pues se ha sobrepasado sobre muchas de estas opiniones. Entonces, la prueba científica de que el Evangelio es una realidad está allí, para quien lo quiera analizar. Pero ahora, hay falsificaciones del Evangelio. Hay tantos evangelios que a lo largo de la historia se han querido construir. Me gustaría que aquí hagamos un repaso de esas falsificaciones del Evangelio. Ya lo advirtió Pablo, ¿verdad? Dice, van a venir otra gente que les va a hablar otro Evangelio. No es que exista otro, pero sí lo van a querer falsificar, ¿verdad? Entonces, háblanos un poco del falso evangelio o de los falsos evangelios, Mauricio.
hay tantísimos que... Y a lo largo de la historia se han sucedido. Así es, hay tantísimos, Edwin, que la verdad no sabría por dónde empezar, pero vamos a empezar por algunos. Cuando hablamos de evangelio, ya nosotros hablamos del mensaje para ser salvos. El mensaje que nos devuelve a nuestro lugar y que nos dice quién es Dios, y al saber quién es Dios, pues nos dice quiénes somos nosotros, y de ahí la grata sorpresa de que Dios ha mandado un Salvador por nosotros, un Salvador que nos pueda llevar al cielo, al reino de los cielos, que tanto Nicodemos quería alcanzar, ¿no? Por lo tanto, toda forma, todo camino, religioso o no religioso, Edwin, que pretenda alcanzar el reino de Dios, se constituiría un falso evangelio. No solamente una falsa religión, que sería otra cosa, un falso mensaje. El buenismo secular se constituye un evangelio falso. ¿Cuál es el buenismo secular? El buenismo secular es aquellas personas que no se adhieren a ninguna religión o no practican alguna religión concreta, ni una fe determinada, sino que ellos dicen que son buenos y que a ellos les agrada, ellos quieren vivir una vida recta, justa, buena, ayudando a la gente, no matan, no roban, no violan, etcétera, etcétera. Y entonces piensan que al final, en el juicio eterno de Dios, juicio final, ellos serán salvos por la vida buena que llevaron. Entonces, eso es una especie de falso evangelio. Que de alguna manera se difunde entre la gente secular, sobre todo del ámbito intelectual. Gustan mucho de... Yo no necesito a Dios para ser bueno y para hacer buenas obras y para caminar una vida buena. Pero luego tenemos falsos evangelios dentro de religiones. Un falso evangelio vendría a ser la idea y la religión musulmana, la religión católica, la religión confucionista, la religión budista, taoísta, la religión hinduista, el testigo de Jehová, los mormones, y así nos podemos cansar de hablar de falsos evangelios que han creado falsos profetas y falsos dioses en su concepción de un salvador que evidentemente luego los va a salvar a ellos, ¿no? En su ideología. Ninguno de todos esos que he nombrado conoce al verdadero Dios, ni conoce al verdadero Hijo del Señor, de nuestro Padre, al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, todos los que tú has mencionado son falsos caminos, ¿verdad? Son caminos que van a desembocar no en la salvación, sino, bueno, en la perdición. Ahora, ¿y por qué la gente lo sigue? ¿Por qué las falsificaciones son tan bien recibidas, ¿no? A lo largo de la historia vemos pues que los falsos evangelios están bien empaquetados, que son bastante atractivos, más atractivos que incluso el evangelio predicado por Jesucristo, ¿no? En Juan 6 vemos, y en Juan 6:66 vemos cómo ante una crisis que Jesús tuvo, porque dice que muchos de los que andaban con él, ya cuando le subió el estándar de exigencia, ya no venían a él. Entonces, y solamente le quedaban los discípulos, ¿no? Y Jesús les dijo, bueno, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces, el evangelio es duro. El evangelio es un camino que no agrada al hombre. Ahora, pregunta, o dos preguntas de aquí surgen. ¿Cómo es posible que un evangelio tan duro sea abrazado con tanto fervor por algunas personas? Uno, ¿no? Y el dos sería, ¿por qué los falsos evangelios son atractivos y los sigue tantas personas? Bien, ¿por qué se abraza tan fervorosamente, no? Mira, yo creo que nuevamente, Edwin, es por el componente
espiritual de este evangelio. Quien nos da a nosotros el poder de abrazar un evangelio así, tan radical, tan demandante como el de nuestro Dios, que es paradójico porque a la vez no nos demanda exigencias de la ley, pero sí nos demanda entregarle toda nuestra vida. Lo hacemos porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Edwin, y lo hacemos porque en el nuevo nacimiento Dios nos cambia el corazón que teníamos anteriormente. Él nos pone un corazón totalmente distinto, nuevo, nos pone ahí su ley en el corazón y luego pone su Espíritu en nosotros. Y es de esta manera que nuestro vivir se convierte en Cristo. Nuestra vida se convierte en servir y seguir al Señor. Y no queremos ninguna otra cosa más que servir al Señor, porque nos hemos dado cuenta, primero, de que todo deleite se encuentra en Dios. Nos hemos dado cuenta de que nosotros éramos, por decirlo de alguna manera, éramos un instrumento como un teléfono, vamos a poner el ejemplo, un teléfono que sirve para llamar, pero que durante 10 años se dejó de usar para aquello que se había hecho, y al teléfono se lo usó de pisapapeles, se lo usó de sujeta libros, de un montón de formas o ideas, pero el cual no era su propósito. Cuando nosotros somos salvos, somos como ese teléfono que hacía de todo menos llamar por teléfono. Y ahora lo que hacemos es volver al origen por el cual se nos creó, que es disfrutar de la gloria de Dios, estar en su presencia y servirle a Él. Para eso fuimos diseñados. Entonces es algo en lo que el creyente y su espíritu, su nuevo corazón se deleita y lo quiere hacer cada vez más, más y más. Aunque hay una lucha contra el cuerpo pecaminoso que él tiene, obviamente, ¿no? Y la otra pregunta era, discúlpame de nuevo, Edwin. ¿Por qué otra gente abraza también con la misma pasión lo falso de evangelio, no? Claro. Yo creo que ahí podríamos remitirnos a Romanos capítulo 1, donde Dios da testimonio claro de que la creación misma, y un capítulo más adelante, la conciencia del ser humano y la creación del universo, da testimonio claro, evidente, inequívoco y sin excusa de la existencia de Dios. Es decir, el hombre lleva codificado dentro de sí el comprender, el entender y el ver que existe Dios. De ahí se desprende que el ateísmo no existe, es una falacia ideológica el ateísmo. El ateísmo, como bien dice el Salmo, es la necedad del ser humano que niega y que se dice a sí mismo que Dios no existe, ¿no? Ahora, el ser humano, por lo tanto, ya que tiene una evidencia inequívoca de la existencia de Dios, busca de una o de otra manera, sea la que sea y como fuere, adorar, servir a algo, a alguien. Se crea en sí mismo la necesidad de hacerse un Dios, porque en su propio ser se ve reflejado la demanda, como la del mismo cristiano, ¿verdad? La demanda de servir a un ente más superior, de servir y dedicarte a alguien que es superior a ti, a alguien que te va a dar placer o que te va a dar bienestar o que te va a dirigir la vida. Sin embargo, la dirigen hacia los dioses falsos en lugar del Dios verdadero. Ese es el gran problema. El cristiano lo único que ha hecho es redirigir lo que hacía antes, que era adorar falsos dioses, a adorar al verdadero Dios. Simplemente una redirección, nada más. Y dejar a los falsos dioses por centrarse en el verdadero. Los anteriores, o los pecadores, continúan adorando a los falsos dioses porque están enceguecidos y simplemente siguen los deseos de su corazón, ¿no? Y se crean falsos dioses para sí mismos, creyendo que así van a llegar a la salvación. Entonces, lo que vemos hasta ahora, un poco recapitulando, es que la obra diferenciadora del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, en el que no mora, siguen apasionadamente los sustitutos cómodos del Evangelio, y en el que sí está, el Espíritu Santo los lleva hacia una vida dedicada, un deleite en el Evangelio. Mi querido Mauricio, un poco ya evaluando la escena del Evangelio de hoy, ¿cómo evalúa la difusión del Evangelio ahora, en el siglo XXI? Yo creo que eso podríamos verlo dependiendo del continente que examinemos, amado Edwin. Conocemos cómo está Europa, una Europa
post-cristiana, que está saliéndose del postmodernismo y entrando al no sé qué, porque no sabemos cómo llamarlo, las ideas que están surgiendo por allí, gente que se cree animales de verdad, y que los gobiernos fomenten esa aberración y esa locura de las mentes y que lo hagan legal. O sea, no tiene nombre. ¿En qué situación se encuentra ahorita Europa? Ateísmo por todas partes. Ahí se podría decir que el evangelio es casi nulo, y que aún quedan pequeños vestigios de lo que un día fue una Europa cristiana, avivada, completamente comprometida con el verdadero evangelio de Cristo, pero que ahora se ha perdido y se predica poco, al menos en las calles. Si bien es cierto que hay ciudades donde aún hay iglesias cristianas verdaderas y donde se puede oír el evangelio predicado, sin embargo se escucha muy poco por las calles, se escucha muy poco o nada en las radios, se escucha cero, completamente nulo en la televisión. Plataformas que Latinoamérica tiene bastante cubiertas por medio de, hablando de lo que es la difusión del evangelio, ¿no? Entonces tenemos una Europa totalmente en un estado precario de lo que es la difusión del evangelio actualmente. Hablando de África, podríamos decir que en África está compuesta de un falso evangelio de la prosperidad en el mundo del evangelio cristiano, y que hay un pequeño viento también de sana doctrina donde sí se predica el verdadero evangelio, pero que es muy minoritario comparándolo con el falso evangelio. Hay muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores que van proclamando riquezas, bienes materiales, sanidades, y que venden un falso evangelio a la gente, ¿no? Y la gente lo está comprando. Así como compran al budismo y al hinduismo, a cualquier otro falso evangelio, este es uno más, vestido de cristianismo. Y es una situación mala también, Edwin. Lamentablemente las noticias no son tan buenas. Ahora, en China está habiendo una buena noticia, o hay una buena noticia. Se dice que en China las últimas décadas, la década de los 80, los 70, 60 hacia atrás, eran, y podríamos hablar de los 90, eran situación totalmente de vida o muerte, era una situación totalmente, sumamente peligrosa en China predicar el evangelio. Sin embargo, desde los 90 en adelante ha habido un despertar en China. Es uno de los países donde más se está predicando el evangelio. No sé cómo, porque no he estado allí, pero son los datos. Son los datos que uno encuentra en encuestas cristianas, en artículos cristianos, en noticias cristianas, y que otros analistas nos dan a nosotros, ¿no? Donde se dice que ahora el crecimiento del evangelio y de la predicación se ha elevado muchísimo. O sea, muchísimo. Que ahora mismo está habiendo un crecimiento, se podría decir como que imparable del cristianismo, ¿no? Y que es una buena noticia para China, es una buena noticia. Sí, mira, las estadísticas nos hablan de aproximadamente 100 millones de cristianos en China. Bueno, allá son 1.200 millones, así que es casi el 10%, es poco, pero... Pero es mucho comparado con lo que hace 3 décadas atrás. Obvio, sí, mira, y también hay un gran avivamiento en Irán. También. Se habla de casi 1 millón de miembros de iglesias clandestinas, ¿sabes? Y con una persecución impresionante y con mártires. Amén. ¿Cómo evalúas el panorama evangélico en América Latina? Con mucho dolor. Yo creo que hay una situación parecida, a grandes rasgos, similar a la de África, en donde estamos mezclados con un falso evangelio cristiano de la prosperidad, del proclámalo, el movimiento de la fe, donde falsos cristianos, falsos líderes están y han hecho un gran trabajo en engañar a la gente y en levantar iglesias que no son iglesias y hacer creer a las ovejas, a gente que son ovejas que no son ovejas, y pastores que no son pastores. Entonces tenemos un falso cristianismo divulgado por toda Latinoamérica, con muchos falsos profetas y apóstoles, y entre ellos permíteme nombrarte algunos para que el oyente sepa y pudiera apartarse de ellos si lo escucha o si con frecuencia los ve como un referente para él. Tenemos ahí a Cash Luna,
Guillermo Maldonado, Dante Hebel, César Castellano. Tenemos la iglesia de Benecer de Honduras con Germán Ponce, y así sucesivamente una serie de falsos cristianos y falsos profetas. Acá en Bolivia tenemos a Melitón Rosales, si no recuerdo mal. Tenemos a el de la iglesia que tenemos. Tiempo de Cambio. El de Tiempo de Cambio, exactamente, al apóstol, perdona que ahorita no recuerdo el nombre. Bueno, tú sabes a quién me refiero, y nuestros oyentes saben de quién nos estamos refiriendo, ¿no? Y son falsos, son lobos rapaces, Edwin. Son lobos rapaces. Son lobos que no perdonan al rebaño, que lo único que quieren es quitarle aquel sustento básico que tiene la persona, prometiéndole que Dios es como un banco multinacional que le va a devolver 3, 4 o 5 veces más de lo que ellos les están pidiendo, ¿verdad? Marcelo Sala se llama el falso apóstol que tenemos aquí en Santa Cruz y en Bolivia. Y habrán muchos más en La Paz, ¿verdad? En otras ciudades, Cochabamba, etc. Ahora bien, hay vientos de sana doctrina muy buenos donde se está predicando el verdadero evangelio, donde se está predicando que Jesucristo vivió una vida santa, que Jesucristo murió por pecadores, viles, miserables, que Jesucristo salvó a hombres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Hombres que la Biblia dice que eran lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo despreciable del mundo. A ellos Dios los escogió y Cristo vino y los salvó, los redimió. Hay gente que está predicando este evangelio. No son muchos, pero se puede decir que es un porcentaje mayor de lo que hay en África. Por lo tanto, está surgiendo un avivamiento en países como República Dominicana, países como Colombia, Argentina, Chile, Brasil, donde están habiendo vientos que se están levantando firmes de sana doctrina y de proclamación del verdadero evangelio de Jesucristo. Si alguno de los oyentes estuviera interesado un poco de seguir los pasos o las huellas de estos predicadores de sana doctrina, ¿a quién aconsejarías que escuchen o que vean? Bueno, tenemos bastante, ¿no? A ver, podríamos hablar predicadores como en Brasil tenemos a Augusto Nicodemos, por ejemplo, un doctor en teología, un hombre muy reconocido por su sana doctrina y por su predicación bastante acercada y lineada con la palabra de Dios. Tenemos también a Paulo Junior ahí en Brasil. Luego podríamos hablar de predicadores de más allá, Miguel Núñez en República Dominicana, un hombre que está liderando un movimiento de reforma en toda Latinoamérica, con su Instituto Teológico de Integridad y Sabiduría, muy recomendado a escuchar. Sugel Michelén juntamente con él, Otto Sánchez, Salvador Gómez Dixon. Tenemos también, tenemos en Estados Unidos, por supuesto, siempre vamos a tener buenos predicadores. A Paul Washer, un predicador apasionado, hombre misionero que se adentró en las selvas del Perú y se pringó las manos, vamos a llamarlo, ¿no? Con la gente, conoce lo que es la misión y la pasión y el amor por las almas. Tenemos a John MacArthur, Al Mohler, David Platt, Mark Dever, Peter Master en Inglaterra, David Barceló en España. Hay muchos hombres que nosotros podemos escuchar y que los oyentes podrían buscar en Google, en YouTube y nutrirse de ellos también. Y por supuesto aquí en Bolivia, en Santa Cruz, si alguno quiere ir a alguna iglesia de sana doctrina, tenemos la iglesia de aquí, de nuestro amado hermano Edwin en Gracia Soberana de Urubó, en Santa Cruz. Tenemos la iglesia del pastor Javier Solís. Que se encuentra en la calle Tarope número 50. Gran Mandamiento. La iglesia Gran Mandamiento. Esperanza Viva. Esperanza Viva, si no me recuerdo, está pastoreada por el pastor David Paz. David Paz, exactamente. Y luego tenemos la iglesia también en plantación ahí en Satélite Norte, que la dirige un servidor aquí presente. Así que hay lugares donde los hermanos podrían acudir. Simplemente Sola Escritura. Bueno, Sola Escritura también, que está ahí por la Cuchilla, ¿verdad? Sí. Con el pastor Roberto. Tenemos
buenos vientos también aquí en Santa Cruz, en la ciudad, de lo que es la sana doctrina y la pasión por el Evangelio. Uh-huh. Bien, bueno, Mauricio, la verdad que el tiempo vuela y vamos a dos últimas preguntas, ¿no? ¿Cuándo debemos predicar el Evangelio? ¿En qué momento hay que ver? ¿Cómo hay que preparar el momento? ¿Cómo es esto? Edwin, para contestarte esa pregunta, permíteme que yo te lea un pasaje de las Escrituras. Nuevamente vamos a escuchar al apóstol Pablo dirigiéndose al amado y joven pastor Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, le dice lo siguiente: Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Ahora viene el encargo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Debemos de predicar la palabra siempre, ¿cierto? Con toda pasión y con todo ahínco de nuestro corazón y ciñéndonos a la verdad de la Escritura, no moviéndonos ni a derecha ni a izquierda. El Evangelio como tal, el mensaje, cuándo y cómo debemos predicarlo, en dónde. Yo creo que es el mismo mandato. La palabra contiene el Evangelio. Por lo tanto, nosotros debiéramos, dentro de toda nuestra posibilidad y de nuestra habilidad, predicar el Evangelio allá donde podamos, allá donde se nos presente ocasión, allá donde se nos presente la oportunidad. A veces será pertinente, a veces será totalmente adecuado esa predicación y otras veces no tanto. A veces será un poco molesto, a veces será aparentemente fuera de lugar, a veces será doloroso predicar un evangelio claro en un entierro, por ejemplo, de personas donde quizás están pensando en otra cosa, en un matrimonio, por ejemplo, donde se te da una oportunidad de predicarle a tantos invitados. Parecieran momentos no adecuados para predicar evangelio, el evangelio de Cristo, pero son los momentos más indicados para predicar el evangelio. Ahora bien, en una iglesia, en nuestras iglesias, en las iglesias cristianas, ¿cuándo debieran de predicar el evangelio? Esto no es mío, esto es el pensamiento de muchos pastores eruditos de la época, de entre los que ya hemos oído más de uno, sus nombres, John MacArthur, Miguel Núñez, etc. Ellos concuerdan con que el evangelio se debería predicar siempre en cada sermón, siempre en cada sermón. No significa que cada sermón deba ser evangelístico, sino que debe tener un componente del evangelio siempre. Ya sea al principio, ya sea en el centro o ya sea hacia el final, siempre debe haber un componente de llamado evangelístico, donde se presente quién hace posible dicha bendición. Si yo he predicado sobre la bendición del amor o la bendición de estar seguros en Cristo, de la paz que hay como cristianos que sobrepasa todo entendimiento, quizás al final yo pudiera hablar del evangelio preguntando, ¿tienes tú esa paz? ¿Quieres tenerla? ¿Sabes cómo obtenerla? Y entonces yo aprovecho y predico el evangelio. Y de esa manera, los eruditos de este siglo y de tiempos pasados han concordado que es pertinente que en cada sermón el evangelio esté siempre presente, hermano. Una iglesia donde el evangelio no está presente y donde no se predica el evangelio por más de 2 o 3 meses es una irresponsabilidad muy grande. Bien, ahora ya hemos examinado el evangelio desde su fundación y desde sus fundadores, que viene desde la cruz de Cristo. Ahora, permíteme una última pregunta. Si yo escucho un predicador por la radio, por la televisión o incluso en mi congregación, ¿qué debo escuchar para saber que se está predicando el evangelio? ¿Cuáles son los componentes de un mensaje que contiene el evangelio? Interesante pregunta para ir terminando, Edwin. A ver, yo creo que podríamos, desde el punto de vista bíblico, examinando lo que es el evangelio, ¿no? El evangelio es la vida de Cristo. El evangelio es la vida santa de Cristo, el cumplimiento de la ley.
El Evangelio es que Él murió por pecadores. O sea que existen pecadores. Y luego existe su muerte. ¿Dónde murió? Murió en una cruz. ¿Y luego qué ocurrió? Resucitó. Y es tan importante la resurrección que Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios dice que si Cristo no ha resucitado, vana nuestra fe, y si nuestra esperanza está puesta solamente en Cristo en esta vida, somos los más dignos de lástima y conmiseración. Porque si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados todos aquellos que creemos en Él. Por lo tanto, los componentes que una iglesia o que un oyente debiera de examinar para saber si una iglesia está predicando el Evangelio son palabras claves, ¿no? Dentro de su predicación, dentro de sus enseñanzas. Se está predicando sobre la vida santa de Jesús, su vida. Se predica sobre la vida pública de Cristo, y mientras se predica sobre Cristo se habla de que Él siempre fue santo, sin mancha, sin pecado, perfecto. Se está predicando de que somos pecadores, de que somos viles, de que somos miserables, realmente, o simplemente hay iglesias que piensan que Cristo pecó, hay iglesias que piensan que el hombre no es tan malo. Esas dos cosas serían la antítesis de lo que sería realmente el Evangelio si se presentan demasiado frecuente en una iglesia. Luego, la cruz, ¿es mencionada la cruz? Es mencionada con frecuencia en los mensajes de una iglesia la cruz. Es mencionada en la conversación de sus filigreses, de sus ovejas dentro de una congregación, la cruz de Cristo, a Cristo crucificado. Porque si la cruz está ausente, Edwin, ausente de la predicación de la iglesia, es una iglesia que no está predicando fielmente el Evangelio. No me atrevería a decir si está perdida, si está extraviada, pero por lo menos fielmente predicar el Evangelio no lo está haciendo. Debe de predicar la cruz siempre. Debe estar ese componente siempre. La palabra pecado y pecadores debe estar siempre en la boca de un predicador. La palabra santidad de Cristo, perfección en Cristo, siempre debe estar en la boca de un predicador. Y por supuesto, la resurrección de Cristo debe ser algo fundamental. Cristo abandonó la tumba está vacía. Y Cristo, como dice Apocalipsis capítulo 1, está en el reino de los cielos, vestido de gloria, con ojos como llama de fuego, con un cinto de oro en el pecho, con pies como de bronce bruñido, totalmente esplendoroso y glorioso. Y está a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Entonces, esos son los componentes que una iglesia debería de tener en sus predicaciones dominicales, en sus estudios continuos. No divagar y no olvidarse de que Cristo enseñó de que tapa a tapa, desde Moisés, los profetas, los salmos y toda la escritura, habla de Él y se trata de Él y de su obra en la cruz. Bien, qué bueno, qué bueno es saber que el Evangelio está presente entre nosotros. Amén. Y que tiene que ser una referencia obligada, incluso en las conversaciones personales de la familia y los cristianos. Mi querido Mauricio, podríamos tener muchos programas acerca del Evangelio. No hemos agotado la agenda, lo que sí se nos ha agotado es el tiempo. Queridos amigos, amigas, no les queremos cansar. Creemos que este panorama del Evangelio que hemos dado, pues es como introducción, está bien. Bien, nosotros nos despedimos. Del octavo programa de La Escritura Habla. Y mi querido Mauricio, tus palabras de despedida. Gracias, Edwin, una vez más por acompañarme y por estar aquí junto a mí, y por dirigirnos siempre en toda esta maravillosa travesía que es hablar siempre de la Escritura, ver cómo la Escritura habla. Y gracias a nuestros oyentes que están ahí también con nosotros. Que el Señor los bendiga mucho, que la gracia de Dios abunde en sus vidas, y que aquel que no sea salvo, que crea en el Señor Jesucristo, que se aferre a Cristo, que se aferre a la cruz, que confiese sus pecados, que se aparte de sus pecados y que se acerque a la cruz de Cristo. Verá que en Él va a encontrar reposo, descanso, gozo y delicias a la diestra de Dios. Sin más, yo me despido. Muchas bendiciones. Muchas gracias, amigos, amigas, por acompañarnos, y lo esperamos en la próxima edición de La Escritura Habla.